de comenzar cómo es que me decido a hacer este trabajo y quiero comenzar con una confesión personal. Es el libro de una vida, el libro de una vida. Aquí confluye todo. Confluyen mis experiencias de la niñez, confluye mi interés por el derecho internacional, mis experiencias vitales, mi interés por la historia y también una cuestión que hoy no está de moda, ¿no? Porque hoy prima la inmediatez, ¿no? Yo creo que en gran medida nuestra época ha perdido ese sentido que comunica el pasado, el presente y el futuro. Es decir, la sensación de que nosotros tenemos un destino, sin necesidad de calificarlo, sin necesidad de decir cuál es, sino lo que otros llamarían trascendencia, ¿no? Frente a la inmediatez, trascendencia. Y yo creo que ese es un gran antídoto frente a lo que hemos temido los humanos desde el comienzo de los tiempos, que es la desaparición, es la muerte. Es decir, desde los hombres primitivos tenemos constancia que esa preocupación de dejar de existir es una preocupación común a todos. Yo creo que el mejor antídoto, la mejor manera de superar eso, hay muchas otras, pero es esa idea de identificarnos con todo lo que existe e identificarnos también con el transcurso de la historia, sin necesidad de encontrar soluciones, sino con un interés genuino que va más allá de la inmediatez actual. Hoy todo tiene que ser rápido, divertido, inmediato y fácil, ¿no? Y es mejor plantearse esas cuestiones. Claro, afrontar el Antiguo Testamento, que es un trabajo que vengo haciendo desde hace un par de años y que ha dado como resultado este libro, pues es una tarea muy ambiciosa, es algo muy complicado. El Antiguo Testamento no está de moda, hay un resurgimiento religioso que se refiere a otras cuestiones, pero el Antiguo Testamento no. Y sin embargo, yo me he animado a hablar de actualidad del Antiguo Testamento y afirmar que tiene un significado para hoy, para nuestro tiempo. Y como esto es muy difícil de explicar, he pensado que lo mejor es comenzar con una metáfora. Lo mejor es comenzar con una parábola, con una imagen, donde yo intento explicar lo que yo quiero decir a lo largo de nuestra reflexión de esta noche. El Antiguo Testamento puede imaginarse como la raíz de un árbol venerable y milenario que forma parte de nuestra civilización. Y cuando digo nuestra civilización es la civilización global, ¿no? El Antiguo Testamento es un monumento impresionante de nuestra forma de ser, de nuestra historia, de nuestra cultura, y debe imaginarse como un árbol. En el árbol, lógicamente, las ramas han ido separándose entre sí conforme crecían, ¿no? Y así observamos pues, que las diferentes religiones monoteístas que comparten esa raíz pues, se han ido enriqueciendo. Y los cristianos se dividieron entre ortodoxos, protestantes, católicos, e incluso esas ramas que se separaban se movían al viento y se enfrentaban entre sí. Igual ocurre con el judaísmo, que tiene partes más ortodoxas, otras visiones. Igual ocurre con el Islam, que es otra gran rama, donde existen los chiitas, los sunitas, etc. Mi propuesta en el libro y esta noche es sugerir que ese árbol impresionante sigue vivo. Y la raíz tiene ese potencial de seguir produciendo inspiración para todo ese mundo de la espiritualidad. Es decir, la raíz de ese árbol no está muerta, sino que sigue produciendo inspiración para nosotros y se trata de encontrar dónde está esa savia que va a permitir reverdecer ese árbol. Evidentemente, yo no voy a hablar de religiones, no soy un experto, ni tampoco es ese mi propósito.
Cuando hablo de actualidad me refiero al mundo nuestro, al mundo actual. Y pienso que esa savia que emerge del Antiguo Testamento, que después se ha enriquecido con una historia impresionante, que es toda la historia de siglos de la evolución de las religiones, en el día de hoy puede interpretarse de una manera nueva, de una manera más positiva. Armando hablaba antes de ese Dios terrible que aparece en algunas escenas del Antiguo Testamento, ese Dios justiciero, esa comprensión que tenemos un tanto lejana y oscura del Antiguo Testamento. Yo creo que es posible hacer una nueva interpretación, esa es mi propuesta al menos, y comprender que hay al menos 3 grandes lecciones para nuestro tiempo. Estoy adelantando la conclusión, pero estas lecciones que venían en la convocatoria son, en primer lugar, la riqueza del Antiguo Testamento está en que es la raíz común de las 3 grandes religiones monoteístas. Las religiones orientales es otra cosa, pero hay que pensar que las 3 monoteístas representan la religiosidad occidental a lo largo de la historia y, por lo tanto, tiene un valor como un potencial de encuentro o reencuentro o de encontrar las raíces comunes de esas religiones. La segunda lección, la segunda conclusión que quiero proponer es que el Antiguo Testamento diferencia entre el bien y el mal. Esto parece algo evidente y, por supuesto, a personas de cierta edad, pues esto no les sorprende. Sin embargo, vivimos en un momento de una relatividad moral enorme. Frente a la gran certeza moral de otras épocas, en el momento actual hay una relatividad que empezó a producirse pues, en el tiempo de finales del XIX y del XX, pues, con Freud, Marx, Darwin, Nietzsche, etcétera. Todo ese movimiento de quiebra de la tradición ha llevado de una manera o de otra a un momento actual en el que hay un relativismo moral. Y parece que todo da igual. Y sin embargo, en mi opinión, solamente si se distingue entre el bien y el mal puede producirse un avance humano, puede producirse un progreso humano. Otra cosa son los progresos tecnológicos, científicos y económicos. Yo hablo de los progresos humanos. Y los progresos humanos necesitan, en mi opinión, esa distinción entre el bien y el mal. Luego volveremos sobre eso. Y en tercer lugar, creo que el Antiguo Testamento también enseña algo útil para nuestra época. Y es la comunicación del individuo o el vínculo del individuo con Dios y con la comunidad. Igual que la existencia del bien y el mal se enfrentan al relativismo, esta presencia de Dios y esta vinculación con el todo y la vinculación con la comunidad se enfrenta a otro rasgo de nuestro tiempo que es también muy claro, que es el nihilismo y el individualismo. Es decir, los antiguos hebreos nunca hubieran podido comprender un concepto de individualismo como el que nosotros tenemos. Ellos interpretaban su vida en relación con Dios, por un lado, que era el todo, porque encontraban a Dios en la naturaleza, y en relación a la comunidad, donde encontraban también su forma de ser. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que esto es otra lección que puede ser interesante como una enseñanza del Antiguo Testamento. Hasta aquí una puesta en situación y ahora empezamos el viaje. El viaje es tremendamente complejo porque evidentemente estamos hablando de 46 libros y de 1000 años de historia al menos. Por lo tanto, hace falta algún esquema para ordenar esta gran biblioteca que es el Antiguo Testamento y que evidentemente es obra del antiguo pueblo hebreo. Sin embargo, ese pueblo hebreo pasa por fases a lo largo de los siglos, desde el año 1000 aproximadamente hasta el comienzo de nuestra era, pasa por diversas fases y también hay contribuciones de otras culturas a esos libros del Antiguo Testamento. Y como en la versión canónica de la Biblia, que es la que yo he utilizado en el libro, la versión católica de la Biblia, los libros siguen estando en un orden cualquiera, que no es un orden cronológico,
creo que es bueno para entender de verdad la evolución de los conceptos, entender los libros en orden cronológico. Esto es muy importante, porque nosotros tendemos a pensar que los primeros libros del Antiguo Testamento son los primeros que se escribieron, pero eso no es así, sino que hay que reorganizar todo ese enorme y maravilloso material que nos ha legado, eso es un regalo del pueblo hebreo a la civilización global. Esto lo tenemos que comprender de una manera cronológica e histórica. Y esto nos lleva a las diversas etapas. Hay una primera etapa que es donde se sitúan los patriarcas, Abraham, Moisés, como los creadores de la religión hebrea, hasta que llega el rey David, que es un personaje histórico y carismático extraordinario. Es espectacular la vida del rey David, un hombre violento, inconstante, lleno de fuerza, es tremendo. Y después del rey David vienen los reinos divididos. La zona montañosa que está entre el Mediterráneo y el Mar Muerto, no llegamos al Mar de Galilea, sino solamente esa zona donde se encontraba el antiguo pueblo hebreo, se divide en dos reinos, Israel al norte con capital en Samaria y Judá en el sur con capital en Jerusalén, que es donde David había establecido su capital. Pero David lo tenía todo reunido y se separan los reinos. Eso que está contado en el libro de los Reyes es muy interesante, y en el libro de Samuel, que cuenta también la historia de David y de Saúl, su enemigo, etcétera, etcétera. Todo esto es muy importante porque explica que el antiguo pueblo hebreo era un pueblo rural, seminómada, era una colección de tribus que necesitaban buscar una coherencia frente a los imperios vecinos que eran mucho más poderosos. Y de ahí surge la necesidad de definir su carácter, de definir su personalidad, incluyendo una religión monoteísta que se distingue de las politeístas de alrededor. Esas montañas donde están los hebreos tienen que sobrevivir frente a las ambiciones de los imperios de Mesopotamia por un lado, del imperio egipcio por otro, que pasan en una dirección y en otra, y también admiran a las ciudades fenicias, que son ricas y cosmopolitas, que están justo al norte. En ese caldo de cultivo, el pueblo hebreo encuentra su forma de ser. Y ahí comienza a establecerse una tradición oral, que todavía no es escrita, sobre los rasgos más importantes que encontramos en esos libros que he citado. Otro momento estelar es el exilio en Babilonia, porque igual que recibían ataques de todas partes y ellos sobrevivían creyendo en sus normas, en su forma de ser que consideraban importante frente a los imperios, porque ellos ahí es donde establecen el honor de la palabra dada, el respeto a las normas, la solidaridad en la comunidad, el respeto a los mayores y a las tradiciones. Muchas de las normas básicas que ellos van creando es los que afirman su personalidad frente a los imperios. En un momento determinado ellos no pueden resistir ya el ataque de los babilonios y las élites judías son desplazadas a Babilonia, se produce ese destierro y ese es otro momento importante porque ahí las élites, el pueblo llano se queda en las montañas de Jerusalén, en ciudades sin fortificar, pero las élites aprenden mucho de aquella cultura. Y es ahí donde empiezan a escribir los libros y donde empieza a establecerse la primera Biblia hebrea. Al volver, llega Ciro de Persia, vence a los babilonios y entonces Ciro tiene una política diferente a los babilonios, que es la de la tolerancia cultural, y permite a las élites volver a Jerusalén. Allí es donde se hace, en el 450 a.C., por parte, y está relatado magníficamente en los libros de Esdras y Nehemías. Allí se establece la nueva sociedad, pasan a ser de hebreos a judíos, se establece la religión judía y ahí comienza una nueva etapa que se conoce como etapa persa porque es Yehud, en ese momento Judá pasa a ser Yehud y es una provincia persa y en un tiempo de estabilidad ahí regeneran su religión con influencias persas. Hasta que en el 330 llega Alejandro Magno e inicia la etapa helenista, que introduce nuevas aportaciones al Antiguo Testamento, como veremos, que son los libros de sabiduría, y es una nueva
visión del mundo que contrasta con la visión hebrea anterior. Así llegamos a una etapa de gran inestabilidad, que es la etapa de los macabeos, también en libros del Antiguo Testamento, que no se usan en la liturgia. Hay muchos de estos libros que no se usan en la liturgia, pero que son muy valiosos. Y llegamos entonces a la etapa previa al cambio de era, donde la inestabilidad reinante lleva a crear movimientos espirituales como los esenios, lleva a movimientos intimistas y puristas como se refleja en el Cantar de los Cantares. Es decir, hay otra serie de movimientos y lleva también a la aparición, entre comillas, del cielo y del infierno. Los antiguos hebreos pensaban que la vida terminaba y no había nada después, y en ese momento es donde se empieza a describir el cielo y el infierno como una recompensa, porque la gente no puede entender que hay que portarse bien y mal en este mundo, porque los que se portan mal, como dice el libro de Job y el Eclesiastés, tienen beneficio, y los que se portan bien tienen perjuicio. Y por eso hay que creer en una recompensa y en un castigo en el más allá. Claro, esta historia, más que simplificada de 1000 años, hay que, repito, entenderla con esquemas. Es decir, tenemos que hacer una aproximación muy, digamos, clara para entender esta evolución. Y las tres grandes etapas, sin perjuicio de las etapas históricas, las etapas culturales o civilizacionales que se pueden detectar en el Antiguo Testamento y que son muy importantes para el momento actual, son las de los mitos, que se asemejan a las de otras mitologías. Después, algo que es característico, algo que es exclusivo de los hebreos y exclusivo del Antiguo Testamento, que es el nomos, es decir, la necesidad de actuar de acuerdo con normas. Y esto es lo que diferencia no solo el Antiguo Testamento y la Biblia, sino también lo que diferencia a toda la historia que viene después, seguida por el Nuevo Testamento y seguida después por el cristianismo, pero también por el Islam y seguida también por el judaísmo, que es que existen unas normas. A continuación vamos a hablar de esa diferencia entre la mitología griega y otras mitologías y la mitología del Antiguo Testamento. Ese nomos hebreo es fundamental para llegar después a los libros que representan el logos que claramente lo traen los griegos, y se produce esa interacción entre el nomos hebreo y el logos griego que va a introducir una gran riqueza en el Antiguo Testamento. Quedémonos entonces con este esquema tan sencillo de mitos, nomos y logos que nos va a permitir entender mucho el contenido que nos importa del Antiguo Testamento. Comencemos por los mitos. Y yendo un poco más rápido, tenemos, en mi opinión, saldremos ganando si leemos los grandes relatos primeros del Antiguo Testamento como mitos en lugar de como revelaciones, porque se aprende mucho de ellos. Se aprende de cuestiones humanas, se aprende de problemas personales y, además, la clave, en mi opinión, para la lectura correcta del Nuevo Testamento, correcta no se puede decir, pero una lectura más relajada del Nuevo Testamento, es no seleccionar. Porque muchas veces la lectura, por lo menos en el mundo católico, del Antiguo Testamento es selectiva. O sea, te cuentan las historias pero troceadas, las cosas escabrosas y como hablábamos antes, pues los temas ininteligibles, esto no se lee. Y sin embargo también tiene su significado y su valor, ¿no? Hay que recordar que durante mucho tiempo la Iglesia Católica no era partidaria de traducir el Antiguo Testamento, como me recordó mi amigo Fernando Sánchez de Erezo. La Iglesia Católica no era favorable a traducir el Antiguo Testamento por lo escandaloso que era y porque la gente no lo iba a entender, ¿no? Yo creo que es importante entrar y aceptar los mitos o la mitología del Antiguo Testamento con un valor nuevo. Y voy a dar dos ejemplos, ¿no? En primer lugar, las grandes lecciones de vida que hay en todos estos relatos. Por ejemplo, está claro que los hermanos se pelean entre sí. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué esconder
esta realidad, porque el Antiguo Testamento cuenta muchos ejemplos de que las familias tienen problemas, de que el marido y la mujer tienen problemas, de que los hijos no respetan a los padres y engañan a los padres, y que los padres no pueden educar a los hijos. A veces Dios castiga a los padres porque han dejado a los hijos hacer lo que querían. Eso ocurre con Elí, eso ocurre con Samuel, eso ocurre con otros ejemplos. Entonces, desde una riqueza alucinante, pues similar a otras aportaciones posteriores, como por ejemplo las grandes tragedias griegas, ¿no? Ya tenemos en aquel mundo de la tradición oral de la etapa hebrea, que después se lleva por escrito en las primeras versiones de la Biblia hebrea, tenemos unas historias inspiradoras muy importantes. Entonces, ahí tenemos esas historias que son relevantes. Pero el otro ejemplo que a mí me gustaría destacar es el sacrificio de Isaac. Normalmente la lectura de ese episodio en el que Dios ordena a Abraham matar a su propio hijo y lo carga con la leña y se lo lleva al monte y prepara el altar, y cuando lo va a sacrificar un ángel le detiene la mano y entonces Dios le dice: no mates a tu hijo, ahí tienes un carnero, sacrifica al carnero. Es vista desde nuestro punto de vista como una prueba de la fe de Abraham. Es decir, se dice normalmente, hay que ver que entrega a Dios tan grande que incluso está dispuesto a sacrificar su propio hijo. Pero claro, esto choca. Yo recuerdo cuando yo era pequeño y me contaban esta historia, yo lo pasaba mal. Esta sí que es una historia de terror, que sí que te han contado. Porque yo decía, pero me parece inimaginable, ¿no? Es algo de una crueldad muy grande. Pues bien, los expertos han demostrado que los sacrificios humanos, y en particular el sacrificio de niños y de los primogénitos, era una costumbre extendida en la región. Y se hacía con tal dureza para demostrar, efectivamente, que yo aceptaba hacer cualquier cosa que Dios me pidiera. Pero, al mismo tiempo, este mito del sacrificio de Isaac está demostrando otra cosa importantísima, que es la introducción de normas de humanidad. La introducción de nuevas reglas según las cuales se sustituye el sacrificio de los niños por el de un animal. Y a partir de ahí empieza una tradición que después está en el libro del Levítico y en otros casos, según la cual en la religión judía se crea la figura del chivo expiatorio. El chivo expiatorio que sirve para expiar los pecados. Y a los niños se les deja en paz. Es una evolución clarísima que se demuestra, por ejemplo, en la misma figura de Abraham. Porque cuando nos dicen que Abraham demostró su fe ciega en Dios y su entrega, no te están contando que en un capítulo al lado Abraham tiene un diálogo con Dios, porque los grandes patriarcas hablan con Dios. Por ejemplo, en otro libro posterior, en el Génesis, Abraham habla con Dios, pero en el Deuteronomio Moisés habla con Dios y la Biblia dice hablaba con Dios como se habla a un amigo. Entonces Abraham, cuando Dios decide destruir Sodoma, no por lo que se ha dicho normalmente, sino por la esclavitud y el tráfico de esclavos que tenían montado en Sodoma. Pues entonces Abraham se atreve a hablar con Dios y le dice que cómo va a destruir la ciudad si hay dentro inocentes. Y le dice Dios, si tú encuentras 50 inocentes, yo no destruyo la ciudad. Y Abraham repite, perdone mi Dios que me vuelva a dirigir. ¿Y si hay 10 inocentes? Es decir, Abraham tiene un diálogo con Dios para reclamar una justicia más exacta. Es decir, y no era su hijo. Abraham tiene ese diálogo con Dios cuando Dios va a destruir Sodoma porque allí está Lot, que es su hermano, el hermano de Abraham, y entonces Abraham se atreve a reclamar esa justicia de Dios más exacta y más humana. Sin embargo, eso es un aspecto que es interesantísimo. Pero es que hay otra cuestión, que es que el profeta Ezequiel, siglos después, los profetas después dicen que se escandalizan de que sigan haciéndose sacrificios humanos y de niños porque otras religiones los piden. Y eso también hay que destacarlo. Eso tampoco se usa nunca en el culto, pero Jeremías y otros profetas están diciendo que Dios condena, dicen incluso, y no se le ha pasado por la cabeza a Dios
Dice, Dios no quiere el sacrificio de niños y no se le ha pasado por la cabeza, para subrayar el rechazo a esa práctica, que después ha continuado en otras civilizaciones, como sabemos, en América precolombina. Los aztecas tienen una gran tradición de sacrificios humanos, ¿no? Pero es que el profeta Ezequiel tiene un pasaje maravilloso donde hace hablar a Dios. Y Dios dice, primero les di la norma, hace la escena de Abraham, del sacrificio de Isaac, pero explicada. Porque dice Ezequiel, dice, primero les di la norma de que mataran a sus hijos y les di normas que no conducían al bien para que se horrorizaran y comprendieran lo que hay que hacer. Esto ya nos anuncia lo que viene después, que es el nomos hebreo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta etapa de mitos tiene unos rasgos que no son iguales que otras mitologías. En particular, esta distinción entre el bien y el mal y sobre todo la aparición de una figura de Dios creador que aparece ya con Caín y Abel, aparece con el diluvio, que lo hace por castigar el mal. Aparece en otros casos esa figura terrible de ese Dios creador que al mismo tiempo es juez y que castiga el mal, que no aparece en otras mitologías, que no aparece en otros momentos tan antiguos. Por ejemplo, como sabemos, la Ilíada y otros episodios de otras mitologías lo que hacen es simplemente contar cómo los dioses se alinean con uno y otro bando, pero sin juzgar. O sea, lo que hacen los troyanos está tan bien como lo que hacen los helenos, y si le cortan a uno la cabeza o le hacen una crueldad o tal, da todo igual, porque parece que hay una repetición de todo y nunca va a haber una evolución. En cambio, la religión hebrea empieza a introducir esa figura de un Dios juez y un Dios que impone lo que es correcto y lo que no es correcto. Y así llegamos a los profetas, a la etapa del nomos. Antes decía que hay algunos libros muy antiguos que en nuestra Biblia aparecen después y son los primeros profetas. Cuando yo hice este libro, que es como una visión general del Nuevo Testamento, tuve un problema muy grande, y es decir, ¿por dónde empiezo? Porque la tentación es empezar por el Génesis, ¿no? Sin embargo, decidí empezar de otra manera, porque me di cuenta que la antigüedad de los primeros profetas era muy remarcable. Es decir, que otras civilizaciones no tenían esa característica. Los primeros profetas que aparecen en el Antiguo Testamento no escriben sus libros, aparecen en los relatos, en esos relatos orales que se van continuando como la Ilíada y la Odisea. Pero ya son figuras históricas, ya son figuras que las referencias que hay son tan abundantes que tenían que ser alguien que jugaron aquel papel de molestia para la sociedad, de molestia para el rey, y que exigían continuamente actuar bien en nombre de Dios y también en nombre de la conciencia del pueblo. Y esa doble fuente es fundamental. Yo pregunto al operador de la cámara si me puedo mover o no, porque quiero salir todo el rato, no me voy a salir del enfoque. Porque sé que esto lo hacen muy bien en los vídeos aquí en Espacio Ronda. Cuando tuve que comenzar este trabajo, este ensayo, pensé que lo más relevante para marcar la diferencia es empezar con 3 historias. La historia de Samuel, que es un profeta juez, que es el que viene justo antes de Saúl y de David, que se van a enfrentar en una guerra civil hasta la victoria de David. Entonces, ¿qué pasa con Samuel? Al final de su vida, Samuel hace algo inaudito, algo increíble, que es que reúne a todos los jefes del pueblo, estamos hablando de un ambiente rural, y entonces les pregunta, estoy a punto de partir, y va a morir, pero antes quiero irme con la conciencia tranquila. Os pregunto a todos vosotros, ¿os he robado a algunos el asno? ¿Os he robado el buey? ¿Alguna vez acepté soborno? ¿Alguna vez juzgué vuestros casos de manera injusta? Y entonces responden ellos, no, nunca has hecho eso. Y él dice, ya me puedo ir tranquilo. Claro, es una escena increíble. Una escena que tuvo lugar aproximadamente 1000 años antes de nuestra era, donde se está produciendo ese acto genuinamente democrático y genuinamente de afirmación
de lo que es un comportamiento correcto, por parte de un gobernante además, porque evidentemente los emperadores de Mesopotamia o los faraones de Egipto nunca hicieron algo similar. Estaban en estructuras imperiales donde había grandes burocracias, donde había ejércitos y donde había miles de personas, y ellos no pudieron hacer aquel tipo de comprobación, que viene de la conciencia de Samuel y que se corresponde con la conciencia del pueblo. Ese es el primer episodio con el que abro el libro. El siguiente episodio es el de la viña de Nabot. El rey Ahab vuelve de una campaña y entonces le dice a su mujer: esta viña que está al lado del palacio me gusta mucho, vamos a hablar con Nabot para que nos venda la viña porque quiero hacer un jardín al lado del palacio. Nabot le dice: no te daré la herencia de mis padres. El rey le ofrece otra viña o le ofrece pagar el precio en plata, pero él dice no. Y Ahab se entristece, se deprime y su mujer dice: vamos a hacer un falso proceso, atención, vamos a hacer un falso proceso en el que falsos testigos van a declarar contra Nabot y lo van a lapidar. Organizan esto. Y hasta aquí no pasa nada, porque Nabot es lapidado y parece un caso de abuso como el que ha ocurrido a lo largo de la historia miles de veces y sigue ocurriendo en la actualidad. ¿Cuál es la diferencia del Antiguo Testamento? Es que inmediatamente a continuación aparece un profeta, que es el profeta Elías, delante del rey, y el rey le dice: me has encontrado, enemigo mío. Y Elías le dice: sí, te he encontrado. Y el profeta le dice al rey: eso que has hecho de matar a Nabot para conseguir su viña, lo detesta el Señor. Y tú mismo vas a morir como murió Nabot. Tu sangre la lamerán los perros en la viña de Nabot y la sangre de tu mujer también. Es una reclamación ética por algo que ha hecho el rey, que es una arbitrariedad, como hacían entonces todos los gobernantes. Sin embargo, aquí es criticada. Y el tercer episodio es el del poderoso rey David. El rey David tuvo muchas mujeres. El rey David, la Biblia cuenta por lo menos 10 mujeres y las conseguía por los diversos métodos. Era un tipo carismático, genial, tenía muchos seguidores, era un fenómeno. Pero en un momento determinado, la Biblia encuentra que una acción suya es totalmente reprobable. El rey David está en su terraza, ve a una mujer bellísima que se está bañando, pregunta quién es y le dicen: Betsabé, la mujer de uno de tus capitanes. Y dice: vale, pues vamos a hacer una cosa, vamos a mandar al capitán en primera línea de una batalla y las fuerzas se van a retirar para que lo maten. Y cuando se produce la batalla y el marido muere, entonces David reclama a Betsabé y consigue a Betsabé, que queda embarazada. Entonces aparece Natán, otro profeta terrible, otra figura realmente muy moderna, que le dice al mismo rey David, le dice: eso que has hecho lo condena el Señor. Por lo tanto, la espada va a perseguir tu casa por siempre y el hijo que esperas de Betsabé va a morir. Claro, todos estos episodios, que son muy antiguos, se siguen después con los profetas que ya escribieron sus libros. Porque a partir del siglo VIII a.C., 7, 6, en los dos reinos divididos hay profetas que dicen prácticamente lo mismo en uno y otro. Dicen: hay que defender a los débiles, hay que defender a las viudas y los huérfanos, no se pueden hacer procesos injustos, tenéis que perdonar las deudas cada 7 años, no podéis robarle la capa al pobre porque si no, ¿dónde va a dormir? No podéis retener el salario de quien ha trabajado para ti. Es decir, una serie de normas que son muy importantes. Y que en el libro se mencionan algunas, pero son sorprendentes, porque yo creo que esto también se nos ha escapado con esta lectura puramente mediada y religiosa del Antiguo Testamento, como si hacemos una selección y pensamos que es un anuncio de lo que viene después. Es posible, es así, pero hay muchas cosas que se nos pasan desapercibidas en el camino. Por ejemplo, la norma que prohíbe castigar a los hijos por las culpas de los padres. Eso es una norma muy importante, que en la actualidad todavía muchas veces vemos que no se realiza, no se respeta. El ojo por ojo
en realidad es una regla de proporcionalidad, que puede ser vista como terrible, pero también puede ser vista como una evolución. Porque ¿qué está diciendo la regla? Está diciendo que si a mí me dañan un ojo, yo no puedo matar, al contrario. A donde puedo llegar es a quitarle un ojo, pero no hacer más de lo que me ha hecho a mí, que es justo la legítima defensa de nuestro derecho penal. También se dice que cuando a un esclavo se le perjudica un ojo hay que liberarlo. Por ejemplo, estamos hablando de las normas de los 3 códigos del Antiguo Testamento, normas que debe haber varios testigos, que no está el soborno. Una norma interesantísima del Deuteronomio es que el rey debe conservar una copia de las leyes junto a su cama y la debe leer todos los días. Tenemos el Estado de Derecho, queridos amigos, 7 siglos antes de nuestra época, ¿no? Es decir, el rey debe conocer las normas, respetarlas y leerlas cada día. Dice, y otra cosa muy interesante que dice el Deuteronomio, dice, tampoco el rey debe acumular ni muchos caballos, ni mucha plata, ni mucho oro, para que no se separe de los demás. Protección debe ser y solidaridad hacia los necesitados. El año sabático también significaba que los campos, el 7º año, se tenían que dejar sin cultivar para que pudieran espigar los esclavos y las personas necesitadas. O sea, para que el campo descansara, pero también para que, es decir, hay una serie de normas muy importantes. Y claro, todo este proceso de los profetas se culmina con los mandamientos de alguna manera. Esto es un proceso un poco más complejo, pero en los mandamientos hay preceptos religiosos, amarás a Dios sobre todas las cosas, no mencionarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, etc. Pero luego tenemos preceptos humanos, como son no matarás, no mentirás y no robarás, que son de plena actualidad. O sea, en el momento actual parece que hubiese una evolución normativa según la cual estamos dándole vueltas a estas normas, pero básicamente siguen siendo las mismas y exigen su aplicación. Claro, lo más sorprendente de todo este aspecto que estoy comentando del nomos hebreo es que los hebreos tenían un gran respeto por esas figuras molestas de los profetas, porque los profetas muchas veces eran perseguidos por el poder, eran encarcelados, tenían una relación muy difícil con el poder y con la gente, porque eran personalidades valientes, iluminados, que hablaban en nombre de Dios, pero también representaban la conciencia del pueblo. ¿Y qué es lo que más demuestra que los profetas representaban la conciencia del pueblo? Lo que más lo demuestra es que sus libros fueron respetados. Es decir, esas críticas, esas exigencias éticas, se tenían por tan importantes que los hebreos decidieron respetar esos libros y sumarlos a los libros de los primeros relatos que tenían un origen divino, pero los profetas tienen su nombre y los ponen al lado en la primera versión de la Biblia hebrea. Eso es emocionante porque estamos hablando de unas épocas muy antiguas. En otras civilizaciones, las voces críticas han sido arrinconadas. No pueden haber existido, pero normalmente terminaban todos aniquilados, ¿no? Sin embargo, el pueblo hebreo tiene ese respeto por esa visión de los profetas, por eso mantengo ahí que es una religión profética, que en este caso no quiere decir que hace vaticinios, sino quiere decir que tiene esa exigencia ética. Tenemos que ir mucho más rápido. En todo este proceso, y hasta la Biblia hebrea, se observa que hay un concepto de Dios que va evolucionando. Esto también es muy importante. Porque muchas veces una lectura religiosa piensa que Dios es todo. Y Dios es al mismo tiempo ese Dios que juzga, al mismo tiempo un Dios que perdona. Y es complejo de entender eso. Sin embargo, con una lectura cronológica, nosotros observamos que hay una evolución. No es una construcción, no es forzar el texto, sino es leer los textos tal como están y ver la evidencia. Y entonces hay una evolución del concepto de Dios interesantísima. Dios se encuentra en la naturaleza, es creador,
para los hebreos, es importantísimo ver que el monoteísmo es un avance histórico, porque el politeísmo, hay que pensarlo bien, y de nuevo vamos a los griegos, por ejemplo, que los conocemos mucho más que Mesopotamia o que Egipto. El politeísmo ofrece una visión fragmentaria de la realidad. ¿De acuerdo? Un Dios crea el amor, otro crea la música, otro y los rasgos humanos igualmente. Mientras que un Dios único es una gran intuición del pueblo hebreo que es otra contribución impresionante a la civilización. ¿Por qué? Porque permite una comprensión unitaria de la naturaleza que ha sido creada por Dios, pero también de los humanos, en última instancia. Después, ese Dios va pasando por muchas fases. Una de ellas es un Dios nacional y guerrero, es decir, un Dios que defiende solo a su pueblo y que lucha contra otros, y que lucha contra otros dioses. Hay pasajes muy interesantes según los cuales la Biblia cuenta una victoria del pueblo israelita frente a otro pueblo, pero luego han aparecido epigramas, es decir, inscripciones en piedras en otro pueblo, en Moab, que cuentan que su rey venció la misma batalla. O sea, que había versiones diferentes. Entonces, los dioses guerreros luchaban también, porque los dioses luchaban con su pueblo. Por lo tanto, esa visión de Dios nacional guerrero se va superando, y esa idea de Dios primitivo, ambiguo, ese Dios ambiguo, pues no sé, por ejemplo, en la Torre de Babel. En la Torre de Babel Dios no le gusta que la gente se entienda y entonces dispersa a la gente. Eso es al principio, ese tipo de Dios antiguo, o el Dios que castiga con el diluvio, pero todo eso va evolucionando y llegamos entonces a un Dios monoteísta, a un Dios que exige amor, ese amor a Dios sobre todas las cosas. Es un Dios conceptual que no admite representación. Eso también es muy importante, porque se estaba luchando en ese momento contra los ídolos. Y esa diferencia es crucial. ¿Por qué? Porque obliga a la gente a tener un concepto de Dios que no sea identificado con una figura de madera o de metal o con el becerro de oro, sino que Dios es algo más grande que todo eso. Y eso también es un anuncio de un concepto de Dios que viene después. La gente lo entendió mal. Hay un episodio delicioso cuando se produce una reforma religiosa y destruyen todos los ídolos, que entonces una comunidad judía que se encuentra en Egipto, el profeta Jeremías va allí y dice: tenéis que dejar de adorar a la diosa del firmamento, y ellos dicen: no, porque nosotros cuando hemos adorado a la diosa del firmamento nos iba muy bien. Eso lo cuenta el libro de Jeremías. Por lo tanto, nosotros queremos seguir con esa práctica. ¿Quién eres tú para decirnos que lo dejemos? Entonces el pueblo no lo entendía bien, porque era muy difícil, porque a ese Dios conceptual es muy difícil tener una relación de intimidad con ese Dios. Después, eso se va recuperando. Esta imagen del Arca de la Alianza es para dar cuenta que esta es otra, o sea, del Arca de la Alianza se hacen películas y se habla de su poder y los rayos que salen y tal. Bueno, ¿de dónde viene el poder del Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza solo contiene, lo dice varias veces la Biblia, las tablas de la ley. Y en un mundo donde se prohíbe cualquier representación de Dios, lo que más se parece a una representación de Dios, lo más sagrado del pueblo hebreo, son las palabras de Dios. Son las normas que ha dado. Es decir, son las ideas de no matarás, no mentirás y no robarás que están dentro del arca. Y hay un respeto enorme frente a esas normas porque se comprende que Dios es normativo, cosa que también es muy significativa para esa continuidad que he comentado antes de las normas en nuestro mundo, para esa idea del bien y del mal, la idea de que hay cosas que están bien hechas y mal hechas, etcétera, etcétera. Y llegamos así a la etapa del logos, donde tenemos que acelerar, porque como he comentado Armando, estoy intentando comprimir todo, pero claro, esto es tan inmenso el Antiguo Testamento que sería para varias sesiones, ¿no? Pero en fin, llegamos entonces a esta etapa en el que de nuevo hay unas aportaciones muy interesantes. Y aquí viene otro dato muy, muy importante, y es la tolerancia y la inteligencia de los compiladores de la Biblia. O sea, nosotros observamos que hay unas contradicciones y una variedad.
Y decimos de pronto, ¿cómo es posible que el libro del Eclesiastés diga que todo es vanidad, vanidad de vanidades, que nada hay nuevo bajo el sol y lo que tenemos que hacer es pasarlo bien? Porque lo dice literalmente el libro del Eclesiastés. Contradiciendo todo el nomos hebreo, contradiciendo toda la tradición anterior, según la cual lo que hay que hacer es comportarse bien. Pues bien, los redactores de la Biblia y los compiladores al final del canon, aunque no es lo mismo la Biblia que tienen hoy los judíos que la católica, pero la compilación del canon al final acepta libros como ese, o acepta un libro crítico también como el de Job. Job también pone en cuestión todo lo anterior, porque dice, Moisés decía que si yo me porto bien, mis terneros van a dar más crías y le va a ir bien a toda mi familia y a mis hijos. Y yo observo que no es así. Porque yo me he portado muy bien y en cambio yo sufro enfermedades, penurias, calamidades y desgracias. ¿Por qué ocurre esto? Pues esa pregunta, presente también junto al nomos, es una muestra de esa tolerancia y de esa inteligencia de los compiladores y le da una riqueza enorme al Antiguo Testamento que en mi opinión no se utiliza lo suficiente para una lectura más rica de todo lo que hay ahí. O otro, en la etapa del Logos también hay otras aportaciones muy impresionantes. Se habla de la necesidad de la educación, la necesidad de la prudencia, en un tiempo donde hay pasajes que son claramente estoicos. Ya estamos hablando del tiempo del siglo III a.C., del siglo II a.C. La Biblia hebrea se traduce al griego koiné en Alejandría en el 250 porque las comunidades de la diáspora habían dejado de hablar el hebreo y el arameo y por eso era preciso una versión griega. Cuando se traduce al griego, los ortodoxos judíos dijeron que el mundo estuvo cubierto de tinieblas 3 días, pero la traducción era necesaria porque los judíos de la diáspora no terminaban de comprender lo que había en el texto y el hebreo solo continuó en las sinagogas. Y entre esas aportaciones de la necesidad de la educación, que está en el libro del Eclesiástico, en los Proverbios, donde ya empiezan a introducir como esas máximas, esos consejos que no provienen directamente de los mandamientos, sino son máximas de la praxis, máximas reales para la vida real, sobre cómo hacer los negocios, sobre cómo relacionarse con la gente, etcétera, etcétera, siempre dentro de la tradición hebrea. Pero hay un punto que no puedo dejar de mencionar, que es Proverbios 8. En el libro de los Proverbios, que también es un libro de consejos del bien actuar, hay otro pasaje impresionante y es la descripción del momento de la creación. En el Génesis hay 2 relatos de la creación y se dice que Dios creó el mundo en 6 días. Y fue creando los astros, después, y hace un relato que se parece mucho a la evolución. Porque dice, vienen las plantas, luego los animales, y al final crea al hombre y la mujer. Un relato hablan de la costilla, cosa que es mitología pura. O sea, eso es como las metamorfosis de Ovidio. Mientras que hay otro relato, y de nuevo, esa es la riqueza del Antiguo Testamento y cómo ponen al lado un relato de otro, tranquilamente, ponen al lado un relato de otro en el Génesis. Y entonces, en otro relato es que el hombre y la mujer son creados al mismo tiempo por Dios. Pues bien, el Proverbios hace una cosa interesantísima y es que dice que antes de los 6 días de la creación, en un día 0, por así decir, la sabiduría acompañó a Dios para hacer la creación. Y la sabiduría alegraba a Dios, la sabiduría introducía orden y la sabiduría le permitió a Dios establecer leyes que luego nosotros hemos podido comprender. Entonces, claro, es una visión como novedosa, muy interesante, que tampoco conocemos. Al final de esta etapa griega, pues aparece ese desorden y esa inseguridad que he mencionado antes, que lleva a una nueva espiritualidad, ¿de acuerdo? Que es ese tiempo del cantar de los cantares, y ya vienen esos movimientos espirituales de los esenios. En las guerras de los macabeos los judíos se dividen. Antes habían estado unidos cuando tenían enemigos exteriores, pero cuando llega la influencia griega, que por ejemplo los judíos se dividen porque algunos en Jerusalén quieren hacer una polis griega. Y en el libro de los macabeos se cuenta el episodio en el que
quieren crear un gimnasio en Jerusalén donde la gente se ejercita desnuda, cosa que era totalmente inaceptable para la cultura hebrea. Y por lo tanto eso produce un conflicto que llega casi a la guerra civil en Jerusalén. Entonces, durante la etapa de los macabeos, la sociedad se divide, hay unas luchas enormes, y es ahí cuando aparecen los esenios, que después van a hacer los manuscritos del Mar Muerto, y ya estamos llegando a la etapa del Nuevo Testamento. Pero ¿qué es lo interesante de esta etapa del Logos? Es que el enfoque del Antiguo Testamento frente a la ética es totalmente distinto del enfoque de Aristóteles y de los griegos, que descubren la ética de manera racional. ¿De acuerdo? Es un ejercicio elegante en escuelas urbanitas que van descubriendo a través de la razón lo que es la virtud, lo que es el buen comportamiento y lo que se debe hacer. El esfuerzo del nomos hebreo, que es previo a todo ese ejercicio del siglo III a.C., de Aristóteles, etcétera, y de Ética Nicómaco y todo esto, el planteamiento griego hebreo es diferente. Y nuestra cultura está más dependiente todavía del planteamiento hebreo. Y esto yo creo que la gente no lo piensa lo suficiente, quiero decir, la gente, los expertos, los académicos, en nuestra educación, etcétera. No se piensa lo suficiente que ese enfoque hebreo, según el cual no es solo la palabra de Dios, que eso es una versión que se da, sino la conciencia del pueblo y las necesidades del grupo, la necesidad de solidaridad en el grupo, de coherencia, de buen comportamiento, de generosidad, de solidaridad, de respeto, etcétera, etcétera. Ese pegamento que unía a la antigua comunidad hebrea es lo que produce la conciencia. ¿Y la conciencia qué es? Es el semáforo moral que todos tenemos que tener dentro. Porque si perdemos la conciencia y pensamos que todo da igual, entonces no vamos a ser capaces de actuar bien o actuar mal. ¿De acuerdo? Entonces, después de muchos siglos, Kant llegó a la conclusión del imperativo categórico y dijo, la gran norma a la que yo he llegado después de filosofar mucho es no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Levítico. Libro de Tobías. No hagas a otro, le dice Tobit a su hijo Tobías, cuando va de viaje, le hace una lista de los preceptos morales y le dice, no hagas a otros lo que aborreces para ti. Entonces, en mi opinión, además, la filosofía helena plantea un problema tremendo, o incluso el imperativo de Kant plantea un problema, porque tú tienes que empezar a analizar si lo que tú estás haciendo es lo que el otro quiere o no quiere, o lo que tú quieres o no, y a lo mejor puede haber un psicópata que dice, pues si a mí no me importa que me peguen, pues yo le voy a pegar a otro, ¿no? O sea, es muy complejo todo ese planteamiento. El nomos hebreo es muy simple frente a eso. El nomos hebreo dice, no matarás, no mentirás y no robarás. Y eso se refleja en nuestros códigos, por ejemplo. Nuestro código penal no está hecho de reflexiones. El derecho penal moderno no está hecho de reflexiones, está hecho de normas, ¿de acuerdo? O, por supuesto, como sabemos todos, las normas de Hacienda o las normas de tráfico. Las normas de tráfico no se basan en la reflexión. Y ya terminamos. Llegamos así a la conclusión, reiterando que el Antiguo Testamento puede ser considerado como una raíz de esas ramas, que tiene posibilidades todavía de generar savia para revitalizar, porque sigue estando vivo, en mi opinión, que habría que leerlo de una manera más completa, más atrevida. La segunda conclusión es que el bien y el mal son importantes. Las normas de humanidad, en mi opinión, impiden el relativismo ético. Yo creo, como internacionalista, no me da tiempo a desarrollar esto, pero el derecho internacional que nosotros hemos creado es un derecho internacional del mundo rico. ¿De acuerdo? Pero la realidad del mundo no se ajusta a nuestros criterios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros tenemos un relativismo, un garantismo, una serie de escrúpulos que contrastan mucho con la necesidad del mundo internacional y la necesidad de humanidad, la necesidad de comportamientos correctos y de humanidad.
Como he comentado antes, también se ha perdido la conciencia. Y por último, la última conclusión es que el Dios creador del universo, que claramente aparece... Aquí tuve otro problema en el libro, y es que dije, ¿cómo voy a hablar de la cantidad de textos maravillosos que hay desarrollando la idea de que Dios es el creador de todo y Dios es omnipotente y Dios sobrepasa cualquier... como dice el libro de la sabiduría, es el creador hasta de la belleza. O sea, esa idea de ese Dios conceptual, ese Dios maravilloso, ¿cómo voy a ponerlo? Porque sí hay una evolución histórica. ¿Y qué hice? En un capítulo independiente recogí todas las manifestaciones desde el siglo VIII a.C. hasta el libro de la sabiduría, que se escribió ya en griego en el 30 a.C., que se escribe muy tarde por un sabio griego y judío en Alejandría, y que cuenta lo que se entiende Dios como creador. Y como creador no solamente de la naturaleza, sino también de los humanos y de las normas. Entonces tuve que hacer un capítulo con todas esas manifestaciones. Yo creo que la religión posteriormente, todas las religiones, quizás no las orientales, pero sí las occidentales, que tienen esta raíz común, no han prestado suficiente atención a este aspecto del Antiguo Testamento. Porque se refieren sobre todo a las cuestiones de las relaciones humanas y a la necesidad de los comportamientos humanos. Pero el Antiguo Testamento atestigua que los hebreos encontraron a Dios en la naturaleza y que esa comunión con la naturaleza era necesaria para una comprensión completa de su religión. Cuando evoluciona también ese concepto de Dios, que no lo hemos podido explicar, de un Dios nacional a un Dios universal. Y de esta manera llegamos a estas mismas conclusiones formuladas de otra manera, que aquí ven, y llego a la última conclusión. El Antiguo Testamento, que defiende ese vínculo con Dios creador, su obra y la comunidad, frente al individualismo, como he dicho al principio recordé que esa diferencia entre el bien y el mal es importante frente al relativismo, porque los avances humanos solo son posibles con esa idea, mientras que cuando no se distingue lo que está bien y mal se produce una decadencia, como yo creo que estamos en el momento actual. Decadencia de situación humana, no de condiciones materiales. Igual ese vínculo con Dios y la comunidad nos enfrenta al nihilismo o nos libera del nihilismo y del individualismo, pero aquí llego a una conclusión que me parece importante para el taller de espiritualidad, que hace una grandísima labor, yo creo que única en Madrid, de introducir contribuciones de los más diversos orígenes a esta tarea común que, como dice la propia web de Espacio Ronda, es buscar la espiritualidad del futuro, ¿no? Yo creo que es importante esta última conclusión. ¿Por qué? Porque la espiritualidad del futuro no puede ser una espiritualidad individualista e intimista solamente. Si nosotros pensamos, porque todo el mundo sufrimos mucho, la gente sufre, la gente piensa que va a tener enfermedades, que va a morir, tenemos la decrepitud, ya no somos jóvenes, ¿no? En todo ese proceso, una tendencia es huir hacia adentro. Es decir, yo voy a estar satisfecho con esto que está pasando, cosa que, por ejemplo, en las religiones orientales hace el budismo. El budismo huye del sufrimiento. Dice, voy a hacer una articulación de mi cuerpo y de mi mente para escapar del sufrimiento. Yo creo que esto no es la mejor solución para una espiritualidad del futuro. Nosotros tenemos que reivindicar esa espiritualidad, que está en contra a la materialidad. Es decir, cada vez que hablamos de espiritualidad estamos rechazando ser animales. Es decir, estar únicamente en lo tangible, únicamente en las cosas, únicamente en la posesión y únicamente en el egoísmo, ¿no? Yo creo que la espiritualidad tiene esa trascendencia que decía al principio. Pero es importante recordar que la espiritualidad tiene que ser también una espiritualidad implicada. Una espiritualidad donde sepamos que formamos parte de un mundo único, especial, milagroso, que es el mundo de la naturaleza,
que no estamos respetando y también que formamos parte de una comunidad humana que tiene también un origen común y puede entenderse de una manera unitaria. Solo así podremos hacer una espiritualidad más completa, que hoy en día se tiende muchas veces a ese tipo de meditación y espiritualidad que es puramente pensando en el individuo, cuando en realidad la espiritualidad tiene que referirse también a ese todo, que podemos llamar Dios o de otra manera, a la naturaleza, que es su obra, que merece respeto, y a todos los demás que formamos parte de una sola humanidad. Muchas gracias. Gracias, Martín. La verdad es que tratar de resumir el Antiguo Testamento en una hora o en lo que sea realmente es misión imposible de Tom Cruise. Pero bueno, yo espero que ahora, como tenemos poco tiempo, si tenéis algún pequeño comentario y una pequeña respuesta, entonces daremos tiempo para más gente. Yo tenía una preguntilla, dado que tengo el micrófono. Los textos son a veces revolucionarios. Por ejemplo, cuando Dios dice en Éxodo, en el sábado, es decir, en el sábado, ni tú vas a trabajar, ni tus hijos van a trabajar, ni tus esclavos van a trabajar, ni los extranjeros en tu casa van a trabajar, ni tu vaca va a trabajar, ni nadie va a trabajar. Es comisiones obreras. Es decir, Dios es el primer director de comisiones obreras. Y es revolucionario, absolutamente socialmente revolucionario. Es decir, no solamente tú, tus hijos, tus siervos, tus esclavos, tus invitados, todos no trabajan en sábado. ¿Cuánto tardó la humanidad para dar un día libre en Inglaterra o en España hasta que realmente los obreros pudieron tener un día libre? ¿Cómo es posible que la aplicación del texto se obviara? Es decir, de alguna manera el texto dice esto, pero yo me lo guardo en el cajón. Porque muchas veces el texto es precioso, pero luego, ¿cómo se aplica? Es muy buena observación, Armando, porque las exigencias éticas del Antiguo Testamento muchas veces siguen sin realizarse. Y son ideas muy avanzadas. Pero para mí esto también es una inspiración. ¿Por qué? Porque debemos pensar que los avances humanos son un proceso lento y difícil. Y el hecho de que los profetas o los mandamientos o estas normas que tú estás citando fueran tan avanzadas, tampoco nos resuelve los problemas. Para avanzar en la realidad hay que seguir aplicando esas normas y aplicando esos principios. Y de ahí viene la necesidad de implicarse. Porque para hacer un mundo mejor no tenemos más remedio que implicarnos y que seguir trabajando. Así ocurre también con los profetas. Yo lo que pienso es que estas figuras tan interesantes de los profetas que, como he dicho antes, se conservaron en el Antiguo Testamento, esas voces todavía son modelos para lo que tenemos que hacer, pero ya no hablando en términos políticos, no hablando ni de sindicatos, ni de partidos políticos, ni de países, no, hablamos en general. Lo que quiere decir es que hoy en día también necesitamos profetas, Y otro ejemplo que he dado yo en alguna entrevista reciente, los antiguos profetas criticaban a sus propios reyes y criticaban las acciones de su propio pueblo. Es más, interpretaban que el castigo del destierro Dios lo había impuesto a su pueblo porque se habían portado mal, igual que la liberación del destierro se produjo porque habían actuado bien. Bueno, es que eso mismo ocurriría en la actualidad. Yo creo que si tuviera verdaderos profetas hoy en día, estarían criticando los excesos en las guerras, las violaciones de derechos humanos, las tiranías, y eso es lo que hay que hacer, ¿no?
Gracias por la presentación. Simplemente una pregunta. ¿El Dios del Antiguo Testamento es un Dios que sufre o en algún momento ha visto este aspecto del Creador? El Dios del Antiguo Testamento es polifacético y se expresa con una belleza enorme a través de los intérpretes. Hay personas que son elegidos y que hablan en nombre de Dios. Y Dios tiene todos los sentimientos posibles. No sufre tanto porque Dios se le presenta como omnipotente y por lo tanto puede hacer lo que quiera, pero Dios, por ejemplo, se indigna, critica las malas acciones, Dios da directrices para cualquier aspecto de la vida, Dios perdona también, porque al final en esta liberación del exilio Dios se convierte en un Dios más cercano y más amoroso porque permite al pueblo volver a Jerusalén, y así es, por ejemplo, como comienza el oratorio del Mesías de Händel, ¿no? Que es esta idea de consuela a mi pueblo porque ha cumplido su pena. Entonces, por ejemplo, en las Lamentaciones, en el libro de las Lamentaciones, el poeta, hablando a Dios, le dice que se ha portado como un enemigo. De ahí la riqueza del Antiguo Testamento, ¿no? Le están diciendo al propio Dios de Israel que ha dejado arrasado Jerusalén, que les ha mandado al exilio y ha actuado como un enemigo. Y conservaron eso también en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, que Dios tiene todas las emociones posibles y tal. De todas maneras, esa riqueza de Dios, ese carácter polifacético, pienso que lo tenemos, que es un mosaico, por así decir, que nos permite hoy en día conocer a Dios de la manera más avanzada posible después de toda la historia. Esto es una cuestión teológica y filosófica muy importante. Pero ¿qué podemos hacer nosotros con el Antiguo Testamento y con el Nuevo, etcétera, etcétera? Es decir, después de la historia, donde ha habido guerras de religión, donde ha habido intolerancia, donde ha habido problemas de todo tipo, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues nosotros tenemos que comprender aquel mensaje del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento de la manera que Dios quiere, es decir, de una manera que sea la más idónea para nuestro tiempo, nuestro mundo y nuestras necesidades como seres humanos. Y en este sentido es importante recuperar la idea de Dios de amor, Dios de perdón, pero también la de Dios creador, como yo decía antes. Yo creo que una clave para nuestro mundo es comprender que Dios creador y su obra merecen amor y respeto. Y por lo tanto de ahí surgen unas implicaciones muy grandes para, si se entienden bien, para nuestra sociedad, para nuestro comportamiento y para nuestras costumbres y formas de actuar. Sí. Bueno, yo te agradezco el enfoque que le das al análisis del Antiguo Testamento, porque a mí me parece que una lectura cronológica aclara muy bien el mensaje, ¿no? Claro, es un texto muy complejo. Y hablando de nueva espiritualidad, pues a mí se me ocurre que el Antiguo Testamento, y no todo, es aceptado sobre todo por los judíos, en alguna medida manipulado o gestionado de cierta forma por los cristianos y a su forma de entender por el Islam, ¿no? Claro, ahí... Y además se junta con otros elementos como, yo qué sé, interpretaciones de los rabinos, análisis de los teólogos, lo que dicen los imames o no sé qué. Entonces, claro, es una herramienta que puede ser muy interesante, que tiene una raíz aprovechable a lo mejor, pero claro, está tan enrarecida con el paso del tiempo que yo creo que hay que empezar por cosas como las que tú nos has presentado hoy, que es un análisis pues, cronológico para entender mejor cómo era toda esa dinámica de inserción de mensajes, ¿no?, a lo largo de la historia. Bueno, un poco esta es alguna de las ideas, ¿no? Muchas gracias.
es una buena idea porque efectivamente cada una de las 3 grandes religiones monoteístas y luego dentro de las religiones cada una de las corrientes ven el Antiguo Testamento de una manera distinta, ¿de acuerdo? Entonces yo desde el principio he dicho que no podía entrar en estas cuestiones, pero evidentemente para la religión judía la Torá, que es nuestro Pentateuco, es clave, es crucial. Y a partir de ahí pues viene la Misná y vienen otras aportaciones, pero ese es el centro. Mientras que para los católicos lo importante es el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ocurre es que el Concilio Vaticano II y el Papa León XIV lo acaba de reiterar, es importante no leer solo el Antiguo Testamento. Es que lo sigue diciendo la Iglesia Católica, ¿eh? Lo dice explícitamente, porque había una herejía muy antigua de Marción que mantenía que solo valía el Nuevo Testamento y que había que olvidar el Antiguo. No, la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II invita a seguir leyendo los dos. Y el Islam, que tú has mencionado, que es un tema que yo no conozco, pero evidentemente su enfoque del Antiguo Testamento es muy distinto a los dos anteriores, muy distinto. Porque es cierto que Mahoma o Mohamed lo que hace es innovar todo, reconoce el valor de los profetas, Abraham, Moisés es lo que más le llama a él, Abraham y Moisés, pero después innova, y entonces de alguna manera. Por eso he usado la metáfora de la raíz, porque la raíz permite muchas interpretaciones, y como toda metáfora no es exacta, ¿no? Porque claro, incluso se puede pensar en injertos en el tronco o se pueden pensar en muchas otras formulaciones. Dicho esto, sigo pensando que el Antiguo Testamento tiene un potencial enorme que no está ahora mismo en el debate. En el debate quiero decir intelectual o académico. Hay un relanzamiento religioso muy evidente, como todos sabemos, a partir del disco deluxe de Rosalía, de la película Los Domingos, de este grupo de Hakuna. O sea, hay una serie de manifestaciones hoy en día y muchos movimientos católicos que son fundamentalmente, no son intelectuales, ¿de acuerdo? Ha habido otras reflexiones intelectuales sobre la religión en las últimas décadas. Pero esto no es intelectual, esto es más bien cultural, es más bien referido al corazón, al sentimiento y que tiene un valor muy grande, porque también hace a mucha gente, sobre todo a los jóvenes, pensar en términos como los que acabo de decir, frente a un relativismo, a un descreimiento y a un nihilismo y un individualismo que son perniciosos, en mi opinión. Entonces, todo eso bienvenido sea. En mi caso, modestamente, lo que hago es proponer que se vuelva a utilizar esa raíz, que se vuelva a interpretar, leer y disfrutar el Antiguo Testamento como gran monumento de nuestra civilización y como gran aportación del antiguo pueblo hebreo a nuestra cultura, que es mucho más importante de lo que tendemos a pensar. Entonces, esa reivindicación creo que está argumentada y que la he reflejado esta noche sin perjuicio de que efectivamente el resultado final sea muy difícil, porque el hecho de constatar, como tú has dicho al comienzo de tu intervención, el hecho de constatar que es la raíz reconocida, no vamos a decir raíz común, pero una raíz reconocida por las 3 grandes religiones monoteístas, tampoco resuelve ningún problema, porque sigue existiendo una diferencia enorme entre las religiones y, como tú has descrito muy bien, pues la historia va haciendo que las ramas pesen cada vez más y el follaje complica todo y lo hace mucho más difícil el entendimiento, eso es evidente. Además, una cosa es pensar de manera teórica, como yo estoy haciendo y estoy invitando hoy a hacer a todos, y otra cosa es la práctica de las normas concretas, de las costumbres y de la forma de actuar que está muy enraizada en las comunidades. Entonces, aunque también tengo que decir, y aquí termino, que el moderador me está mirando con cara ya... hay un dicho
que a los teóricos nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque justifica lo que hacemos, que es que no hay nada más práctico que una buena teoría. O sea, yo estoy reconociendo que todo lo que yo propongo es teoría, pero al final las teorías son lo que termina moviendo el mundo. No digo inmediatamente, pero muchas veces, una pequeña teoría que estaba en un grupo de 20 personas, luego terminó cambiando el mundo. Y no hace falta que explique mucho que esto ocurrió, por ejemplo, en las reuniones descritas en los Hechos de los Apóstoles. Es decir, las pequeñas reuniones de los cristianos, hay que ver después la repercusión que han tenido, ¿no? O sea que sí, que eso puede ocurrir. ¿Algún comentario final? Buenas noches. En primer lugar, gracias por la iniciativa a los dos. Y solamente una reflexión a raíz de esto último que habéis comentado. Yo, cuando he conocido gente de distintas religiones, te das cuenta de que, y te lo dicen ellos, que además la gente no estudia, no lee el Antiguo Testamento, ni el Nuevo, ni el Mediano, da igual. Que lo único que hacen es seguir a aquellas personas que lo interpretan. Con lo cual, cualquier evento de este tipo que de alguna manera nos acerque a ese espíritu crítico de cada uno, pues me parece una gran iniciativa, simplemente. Gracias. Bueno, pues a mí se me ocurría, pero me vais un minuto, solo un minuto, que claro, es un pueblo semita, es un pueblo igual que Jesús, que no te va a decir una filosofía cósmica sobre una teoría neutral, sino te va a decir, había 10 tal. Entonces yo pienso que a veces, cuando por ejemplo tratas de transmitir a los niños, que me ha tocado a veces, alguno de los principios morales, te encuentras con historias como la Noemí y digamos su nuera, o te encuentras con la historia de José, con sus hermanos, su relación con su padre, cómo él tiene que... Es decir, que no te está hablando de filosofía cuántica, te está hablando de cómo tú te tienes que comportar como un buen hijo, como una buena nuera, como un buen... Y te lo pone en ejemplos muy simples, de forma que es muy fácilmente transmitible. Es decir, Dios le dice, no toma conciencia de mí, es decir, despierto y tal, y Has dado en el clavo. Cuando Armando ha hablado de Noemí, seguramente no sabemos que Noemí está en el libro de Ruth, y que Ruth es una extranjera moabita que se porta tan bien con su suegra, que luego la admiten en la comunidad hebrea y dicen que es más importante tener a Ruth que a un hijo, porque ella se ha portado bien. Es una lección de humanidad, es una lección de vida, como estás diciendo tú, Armando. Sin embargo, ¿cuántos católicos conocen esta historia? O ha hablado de José. José, ¿por qué es uno de los hijos de Jacob? Que tiene 12 hijos y una hija. Tampoco sabemos nadie que la hija se llamaba Dina, porque según los relatos de los patriarcas eran 12 hijos y una hija, Dina. Pues bien, uno de los hijos de Jacob es José. ¿Y por qué lo odian sus hermanos? Porque su padre le ha regalado un manto que los hermanos envidian. Y como le tienen celos, lo venden como esclavo a una caravana que va a Egipto. Pero ¿cuál es la lección final del relato? La lección es que José es tan ingenioso que triunfa en Egipto. Y entonces, una persona inocente que ha sido traicionada por sus hermanos por celos, después vuelve a los hermanos y les dice, mirad lo que hicisteis, pero ahora yo vengo en plena fuerza, os perdono, pero sois unos... Entonces, todas estas historias que hoy la gente no conoce tienen un valor enorme, un valor humano. Y esos ejemplos que tú decías. Y eso es una riqueza enorme que sigue viva en el Antiguo Testamento y que si hacemos una lectura selectiva la perdemos y sin embargo forma parte de nuestro legado.
Y por lo tanto sigo reivindicando en la misma línea que tú acabas de decir que es importante conocer mejor el Antiguo Testamento y conocerlo de una manera más abierta, más rica y más completa. Pues mira, fíjate, ¿eh? Le damos un aplauso. Gracias.